La presente entrevista da cuenta de un panorama global del giro que ha tomado la educación en México ante la pandemia del COVID-19 y la manera en que los estudiantes hemos asumido el reto de reinventarnos en las metodologías de estudio ante la necesidad de migrar de un momento a otro a la educación en línea. ¿Cómo he vivido esta transición de lo presencial a lo virtual? Desde que inició la contingencia sanitaria en México por el COVID-19, la Secretaría de la Educación Pública, al mando de Esteban Moctezuma, ha tenido que estar variando constantemente su estrategia de atención a la educación. Esto implica que la Secretaría de Educación, desde la percepción de los expertos, no ha podido ni ha sabido qué hacer ni cómo responder las diferentes problemáticas que ha generado esta crisis sanitaria. Como sabemos, la Secretaría de Salud, desde los primeros días de marzo del presente año, informó las medidas de prevención que todos tendríamos que implementar, porque como era obvio, el virus había llegado a nuestro país. El 12 de marzo del 2020, en plena rueda de prensa del presidente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, así lo informó. De hecho, hizo alusión a que el primer caso confirmado de COVID en nuestro país se registró el 27 de febrero y hasta ese día, 12 de marzo, se había registrado 12 personas contagiadas por el virus, según la fuente del periódico La Jornada. El día 14 de marzo, el secretario de Educación se reunió con sus homólogos de todas las entidades del país, esto con la finalidad de acordar una propuesta educativa, que, bajo las recomendaciones que emitió la Secretaría de Salud, pudieran evitar contagios en todas las escuelas del territorio nacional. En conferencia de prensa, el secretario de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, informó que se adelantarían las vacaciones de Semana Santa y por ello el periodo vacacional sería del marzo 20 al 20 de abril. Como era de esperarse, los medios de comunicación y las redes sociales circularon esta información y obviamente hubo una tremenda confusión entre la población y el magisterio, porque en primer lugar se dijo que se adelantaban las vacaciones y días después se informó que no eran vacaciones, sino que el trabajo escolar seguiría y por ello los docentes y alumnos trabajarían desde casa, en línea o virtualmente. El hecho es que comenzaba a asomarse una idea de una educación a distancia, siendo el viernes 20 de marzo el último día que asistimos a clases de manera presencial en la Escuela Normal de Naucalpan. Comenzaríamos el reto de trabajar a la distancia. ¿Cómo vivimos el proceso los estudiantes de educación superior, en específico de la Normal de Naucalpan? Por la premura de tiempos, la SEP no contaba con un plan educativo que permitiera darle continuidad al trabajo que venían realizando los docentes en las escuelas. De nada sirvió el referente mundial, que desde enero y febrero pudimos conocer, dada la propagación del virus en China, Italia, Francia, España, Estados Unidos y en otros países del mundo. Al parecer, nada de eso nos sirvió, simplemente se pensó que todos los docentes podrían trabajar desde casa con sus alumnos, sin considerar que buena parte de estos no contamos con las condiciones mínimas necesarias para acceder y conectarse en línea con nuestros docentes. ¿Acaso a alguien se le ocurrió preguntarnos sobre las condiciones digitales que teníamos en casa? La autoridad decía que sí, pero la realidad era que no. La continuidad del ciclo escolar se mantiene como una realidad vigente y extensa a lo largo del territorio nacional. Con estas acciones, el gobierno federal y la iniciativa privada se integran al trabajo del magisterio, madres, padres de familia y estudiantes para mantener un sistema educativo activo. Esto fue parte de las declaraciones realizadas en su momento, cuando apenas estábamos en una fase inicial de contagios. Se recargaba a los padres y madres la responsabilidad de la enseñanza en casa, con las orientaciones de los docentes a distancia. Educación Superior puso en evidencia la brecha generacional de los docentes ante el uso de la tecnología y plataformas digitales, logrando en los estudiantes de este nivel preocupación por instrucciones simples y en ocasiones sin sentido de algunos trabajos. Frases como revisen su programa, se encuentra en su plan de estudios en DGESPE 2018,
Recuerden que lo trabajamos en clase, o algunas más complejas como no he recibido tu trabajo, no me lo has enviado o estás reprobado, aun cuando las entregas estaban evidenciadas por correo electrónico. Ah, pero eso sí, algunas de las instrucciones fueron más absurdas y ridículas de los que hayamos conocido, puesto que muchos docentes pidieron cuanta más evidencia pudieran recabar del trabajo que estábamos realizando, esto sin olvidar el respectivo plan de aprendizaje. Por supuesto, sabíamos desde el inicio la responsabilidad compartida que esta condición de trabajo a distancia nos llevaría. Mientras en educación básica se gestó una estrategia nacional denominada Aprende en casa, que básicamente consiste en respetar y atender un calendario de transmisión por televisión para cada grado, donde explican los temas y al finalizar sugiere realizar trabajo específico, crear una carpeta de experiencias donde vayan guardando sus actividades y al regreso puedan mostrar a sus docentes y compartir experiencias. Para los que cuentan con servicio de Internet, se encuentra disponible en línea una plataforma con actividades y contenidos para cada grado, con la finalidad de apoyar e incrementar el aprendizaje o reforzar los conocimientos que ya se revisaron en clase presencial. En una reunión nacional extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en la que participaron los secretarios de Educación de los 32 estados, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, explicó que el uso de Internet es un auxiliar, al igual que otras plataformas. Ahora bien, el uso del Internet en la educación superior es una herramienta trabajada de manera incipiente y relativamente reciente. Podría decirse que aún se encuentra en su etapa inicial. Muchos docentes nos habían manifestado antes de la pandemia las ventajas y posibilidades que ofrece el Internet, y algunos habían tomado la iniciativa de crear sus propios espacios virtuales, aprovechando plataformas sociales como WhatsApp, Facebook y Classroom, además, claro, del ya tradicional correo electrónico. Hay que destacar que el uso de estos medios estaba limitado solo como depositorio, o sea, para entrega de trabajos, dejando de lado los procesos de retroalimentación a nosotros. Pensamos que ante el cambio de la metodología de enseñanza a distancia, esto cambiaría, y así fue, pero no para la mayoría de los cursos. Algunos seguían operando de la misma forma. Crear un sistema educativo basado en web no es una cuestión de simplemente compartir textos educativos, recomendar videos, solicitar trabajos, entre otros. Por el contrario, tenemos que potencializar las ventajas que ofrecen los ambientes virtuales de aprendizaje. Las personas en la web a menudo se sienten aisladas y solas, pero al incorporar comunicación e interacción en una clase en línea se genera un sentido de pertenencia y reduce la degradación paulatina de la clase. Incrementar la flexibilidad es la habilidad de comunicarse rápida y fácilmente con los estudiantes. Hace menos traumática su adaptación al ambiente de aprendizaje en línea, entender y aplicar conceptos de educación sincrónica y asincrónica, tanto por estudiantes y principalmente por docentes. Ubicarían el reconocimiento de las características de los agentes educativos en condiciones particulares. ¿Qué opinas de las decisiones tomadas para la educación a distancia? Supongo que a muchas de estas autoridades educativas se les olvidó el país en el que vivimos y las características de los agentes educativos, pero lo más importante, olvidaron que el trabajo en línea, virtual o a distancia, no sustituye las clases presenciales, ni lo que en el aula sucede. ¿Dónde quedan entonces los estudios etnográficos relacionados con la cultura y educación? Más aún, los enfoques de las metodologías de investigación-acción. Con todo ello, me refiero a lo que se genera en el proceso educativo, mismo que por su naturaleza transciende lo virtual, porque la pedagogía y la didáctica va más allá de lo que se genera a través de una computadora o un móvil. En cualesquiera de los casos, esta estrategia nacional, considero, cumplirá las expectativas de la SEP, si gustan en términos estadísticos y o numéricos, es decir, seguramente en unos días darán a conocer cifras y datos sobre los usuarios de las plataformas que ahí proponen.
Sin embargo, no tengo duda que la brecha de desigualdad se mantendrá. Trabajar en línea y subir evidencias no necesariamente significa el logro de un aprendizaje. Desde mi perspectiva, un recurso valioso de las autoridades educativas de mi institución debería considerar para el inicio del siguiente ciclo escolar. ¿Cómo fue la comunicación con tus docentes? Los recursos más utilizados para establecer esta comunicación y poder dar continuidad a los contenidos temáticos en el principio de la modalidad a distancia por parte de los docentes se encuentra en la aplicación de WhatsApp. La estructura propuesta por la Normal de Naucalpan es a través de los denominados jefes de grupo. Y en términos estrictos de la palabra, se viven efectivamente en este estatus de jefes, cuando la denominación en un ambiente de comunidad de aprendizaje debería de ser representantes de grupo, en el entendido de identificarnos como pares académicos. En varias ocasiones, esta estructura no resultó funcional del todo, ya que ante la existencia de situaciones particulares, no teníamos la posibilidad de interactuar de forma directa con los docentes y vivir procesos de mediación disciplinar. En segundo lugar, el correo electrónico, herramienta de comunicación asincrónica, para todos aquellos alumnos y docentes que no se podían comunicar en tiempo real, aunque limitaba la retroalimentación a un proceso de asignación de calificación de manera positiva o negativa, sin mayor argumento, desconociendo entonces las áreas de oportunidad y el logro de los alcances de las competencias de cada curso. A medida que va pasando el tiempo y avanzando en su capacidad, han introducido el uso de la plataforma Classroom como una propuesta de trabajo en línea, pero veamos en términos generales a qué se refiere esta propuesta. Google Classroom fue creado por Google en el 2014, exclusivamente para el sector educativo del mundo. Su objetivo principal es gestionar un aula virtual en forma remota y colaborativa a través de Internet, convirtiéndose en poco tiempo en una de las plataformas más importantes para atender la contingencia del COVID-19 en el sector educativo. Google Classroom, a mi parecer, es la plataforma más fácil de usar para nosotros. Sin embargo, la solicitud a considerar en un futuro es clara y tiene que ver con las instrucciones precisas en relación a los requerimientos, según los avances programáticos y las evaluaciones formativas, y no solo copiar y pegar lo que aparece en el programa de la DGESPE. Entendemos que es la base, pero ¿dónde queda el reconocimiento de las características del grupo y la intervención del docente? ¿Qué propone que considere su institución para la continuidad del trabajo a distancia, pensando en los recursos tecnológicos de los estudiantes? Es importante destacar que mediante pasaban los días de la contingencia, noté que los alumnos en general de la Normal de Naucalpan y en particular del grupo al que pertenezco, presentábamos diferentes situaciones ajenas a nosotros, desde quedarnos sin luz, sin internet, hasta problemas con los equipos móviles, que pasaron de ser un medio de comunicación opcional a una necesidad y herramienta de trabajo escolar, y por ende, al llegar a sus límites de capacidad de memoria o procesamiento de información, obligaba a quedarse incomunicados. El no contar con un equipo de cómputo propio o la necesidad de compartir con otros miembros de la familia, hermanos, papás o algunos casos, hijos, tuvimos que hacer el gasto para tratar de cumplir en tiempo y en forma con las fechas establecidas por los docentes. Ante la imposibilidad de ir a un café internet o a casa de algún compañero o amigo, termino esta entrevista con una reflexión personal. Los docentes debemos de situarnos y adaptarnos a las condiciones y exigencias sociales por y para el bien de los estudiantes.